Reanudando con nuestra programación, queremos invitar a la doctora Luisa Fernanda Correa, supervisora de Asuntos Legales y Tributarios, y al doctor Camilo Torres Romero, socio director general de la firma, quienes realizarán su presentación sobre temas tributarios relevantes al año grabable 2018. Bienvenidos de nuevo el día de este seminario. De antemano me excuso porque me encuentro un poco congestionada, entonces estoy hablando con la nariz. Como ya mencionaba nuestro maestro de ceremonias, empezaremos o abarcaremos algunos temas de actualidad tributaria que hemos evidenciado de parte de ustedes y sus requerimientos diarios que aún no están de todo claros, entonces vamos a tratar algunos puntos muy específicos y enfocados sobre todo a cada uno pues, de los requerimientos que nos han hecho. El primero que vamos a abordar, o el tema primero que vamos a abordar será la deducción de impuestos en la renta. Entonces, en este momento, la deducción de impuestos que están aprobados o que es viable hacerlos en la declaración de renta de cada uno de los contribuyentes responsables está definido en el artículo 105 y 115 del Estatuto Tributario. Vale aclarar que esto tiene un cambio muy fundamental, debido a que previamente a la reforma, es decir, la Ley 1819 del 2016, estos impuestos que eran deducibles no solamente estaban abarcados en el artículo 115, que creo que todos conocemos, en donde encontramos el ICA, avisos y tableros, predial y gravames a movimientos financieros, sino adicional, por línea jurisprudencial y desarrollo del Consejo de Estado, también eran considerados como costos operativos algunos impuestos que eran necesarios para el desarrollo de la actividad generadora de renta de los contribuyentes que consultaban si podían tomarlos como costo o no. Entonces, antes de la ley 1819, como comentaba, el artículo 115 permanecía como está hoy, indicando que era ICA, avisos y tableros, predial y GMF como impuestos deducibles. No obstante, por desarrollo jurisprudencial y en aplicación a lo que es los criterios que tiene el artículo 107, que es la necesidad, proporcionalidad y relación de causalidad, el Consejo de Estado había desarrolló más bien una línea jurisprudencial en donde aceptó como costos operativos impuestos que no estaban dentro del artículo 115. Este desarrollo jurisprudencial lo hizo con base en una definición que traía el decreto 2649 del 93 sobre costos. Este decreto, en su artículo 39, definía los costos como erogaciones y cargos asociados. Clara y directamente, estas palabras son muy repetitivas en la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, con la producción o adquisición de bienes y servicios de los cuales se obtienen ingresos los contribuyentes. Entonces, a manera de ejemplo, traigo a colación estas sentencias del Consejo de Estado. Esta, sobre todo, es bastante interesante, en donde se le reconoció como costo operacional a una empresa inmobiliaria el pago de la retención que hacía al momento de la venta del inmueble. ¿Por qué? Porque consideraba que este impuesto de registro estaba asociado clara y directamente con la actividad que desarrollaba la inmobiliaria, porque ésta adquiría bienes inmuebles y los vendía posteriormente. Es decir, que al momento de la venta, este impuesto de registro que debía pagar, le podía asumir después como costo. Posteriormente, en esta sentencia, el Consejo de Estado asume la misma posición, pero esto para un operador de transporte público de pasajeros. Para este caso, el Consejo de Estado, en la sala de la sección cuarta, consideró que era procedente asumir como costo operacional el pago que se realizaba en la adquisición de gasolina, la sobretasa a la gasolina para el operador del servicio público de transporte. Entonces, ¿por qué? Porque consideraba que el combustible tiene una relación clara y directa con la prestación del servicio de transporte de pasajeros. Luego, después de tantas jurisprudencias que el Consejo de Estado desarrolló sobre el tema, la DIAN consideró, ya pues casi a puertas de la reforma, que para caso de los operadores de juegos, suertes y azar, los derechos de explotación y los gastos administrativos también podrían ser tratados como costes operacionales siempre que cumplieran pues, con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Hoy en día, con la ley 1819, hay un cambio. El cambio principal
está contenido en este artículo, el 105 en subnumeral 2 y literal B. ¿Por qué? Este literal establece que los gastos que tienen diferencias permanentes son aquellos en donde de los pagos de los impuestos que no están contenidos en el artículo 115 y adicionalmente el impuesto sobre la renta. Es decir, que acá nos limita y nos delimita que solamente los impuestos que están en el 115 son los que podremos tomar, no más. Y adicional, este artículo 115 con la reforma trae un nuevo artículo que es el artículo 115-1. Este artículo 115-1 agrega o adiciona la forma como se puede deducir estos impuestos, y es que estos tienen que estar efectivamente pagados previo a la declaración inicial de renta donde yo pretendo hacerlos deducir y tengan relación de causalidad con la actividad generadora de renta, y adicional que en el año periodo gravable donde yo los voy a tomar hayan sido devengados. Perdón. Con esto se profirió como un concepto de la DIAN debido al tema de los impuestos que son de periodo como ICA y predial. En este caso, en el concepto del 18 de octubre del 2017, la DIAN consideró que en este tipo de impuestos que son de periodo podía existir en la declaración de renta donde yo iba a deducirlos dos tipos de impuestos, el devengado y el efectivamente pagado. ¿Por qué? Porque existían por este tipo de impuestos de periodo, periodos que no se habían efectivamente pagado y que yo no lo había declarado, no los podía tomar. Entonces, en la declaración del año gravable de 2017 podía presentarse esta situación, en donde el ICA correspondiente a dos periodos, uno de pago, o efectivamente pagado, que es del año 2016, y otro devengado, que sería el del 2017, de acuerdo al 115-1. Ahora bien, tenemos que hoy en día los impuestos deducibles son, gracias al artículo 115, ICA, avisos y tableros, predial y el 50% del GMF, ya que este es el 100% de lo que se pague. En el artículo 512-1 y 502 del Estatuto Tributario hay una regla excepcional y es respecto al impuesto nacional al consumo y el del IVA. En este caso, en estos artículos, como tal, no los toma como deducibles, pero sí los reconoce como costo. Entonces recuerden que para el caso del IVA, si no es descontable, necesariamente es costo en renta, y siempre que cumpla con los requisitos del artículo 107. Entonces, este es el resumen de cómo está hoy en día la deducción de los impuestos. Entonces, tenemos que son 100% ICA, avisos y tableros y predial, 50% GMF, que hayan sido devengados en el año de periodo gravable donde se pretendan deducir, que tengan relación de causalidad con la actividad generadora de renta, que efectivamente se hayan pagado previo a la declaración del impuesto sobre la renta donde se pretende deducir, y pues tenemos los casos especiales de IVA e INCO en los artículos ya mencionados. Ahora bien, otro de los temas de actualidad y que pues vemos no hay claridad es respecto al incentivo a la bancarización que fue asumido con el artículo o dispuesto en el artículo 771-5. Con este incentivo a la bancarización se pretende que se puedan tomar los pagos que se realicen mediante estos medios de pago. Ay, Dios. Estos medios de pago que relaciona el artículo: los depósitos en cuentas bancarias, los giros y transferencias bancarias, cheques a primer beneficiario que no pueden estar cruzados, tarjetas de crédito y débito, otras tarjetas, bonos como medios de pago, pagos en especie y demás modos de extinguir obligaciones. Entonces, este modo de incentivar la bancarización se realiza de forma progresiva. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este artículo solamente delimita esa deducción de pagos siempre y cuando se realicen de esta forma, y ahora viene a establecer un límite respecto a los pagos en efectivo. Esos pagos en efectivo o el límite que se establece en la normatividad, como se comentó hace un momento, se hace de forma progresiva. Empezamos con el 2018 hasta el 2021 con unas reglas especiales sobre el límite que yo debo de tener para tomar como deducción los pagos o las sumas que realice en efectivo. ¿Cómo se hace ese cálculo de mi límite de pagos en efectivo en el año gravable? Entonces tenemos que para el 2018 este límite será definido por la menor suma que resulte de yo calcular
el 85% del total de los pagos que yo realice en ese año, 2018, en este año 2018, pero estos pagos son totales, tanto efectivos como los que no se hacen en efectivo. Y el 50% de los costos y deducciones. En mi menor valor, que resulte de yo hacer el cálculo de estos porcentajes, y siempre que el 85% del total de mis pagos no supere los 3.315.600.000 pesos para este año, entonces los podré establecer o definir cuál es mi límite de pagos en efectivos durante ese año. Entonces acá podemos ver como un resumen de lo que trae el artículo sobre los pagos en efectivo. Entonces el límite de pagos en efectivos que yo puedo deducir será del total pagado, ya sea efectivo o no, siempre siguiendo estas normas. No es como la gente en algunos momentos ha interpretado de forma errónea, que es el porcentaje que está establecido en la norma o que es el límite de las VTs que está establecido en la norma, no. Se tiene que establecer y calcular el 85% para el año 2018 y el 50% de mis costos de deducciones para el año 2018, y mi menor suma de esos cálculos será el límite que yo tome como pagos en efectivos que puedo tomar. Respecto a esta norma, el parágrafo 2 de este artículo aclara, o más bien trae otra nueva limitación, y son los pagos individuales que las personas jurídicas realicen y las personas naturales reciban siempre y cuando no corresponden a rentas laborales. Este límite de pagos individuales es definido en el concepto 263 del 2018, porque se preguntó a la DIAN qué es pago individual, si es el pago que yo realizo por transacción, si es el pago que yo realizo a una persona definida, si es el pago que yo realizo en un momento determinado, y la DIAN decidió pues, aclarar esta situación indicando que el pago individualizado es aquel que, valga la redundancia, se puede individualizar de un grupo de pagos, y esta individualización se predica de la operación que genera ese desembolso de dinero. Es decir, que pago individualizado lo tenemos que establecer o delimitar de acuerdo a la operación que me genera ese pago, más no por la persona, ni por el tiempo, ni el lugar, ni nada. Entonces, estos pagos individuales que se hacen en efectivo y que no sean laborales serán delimitados de acuerdo al límite que son los 100 VTs, es decir, 3.316.000. Si superan este valor para el 2018, ya tengo que hacerlos por otros medios, entidades financieras, otros medios de pago que no sea efectivo. Entonces, la DIAN concluye que el hecho de yo desconocer este límite de pagos en efectivos que realizan personas jurídicas y perciben personas naturales y que no tengan que ver con rentas laborales, implicará el desconocimiento fiscal como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable en la cédula correspondiente a las rentas no laborales. Esa es la consecuencia. Entonces, acá podemos ver como el resumen del incentivo a la localización respecto a los pagos individuales realizados en efectivo. Es decir, pagos individuales comprendidos como operación de desembolso que no superen los 100 VTs, es decir, para el año 2018, 3.316.000 pesos, y siempre que no sean rentas laborales o que no aplique para rentas laborales. Ahora bien, respecto a la sanción exógena, que es otro de los temas que hemos evidenciado ahí un poco de confusión, esta sanción está comprendida en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Esta sanción o este artículo comprende dos tipos de sanciones, una multa y un desconocimiento de la información, de los valores que no he informado. Y la sanción se traduce en tres tipos de acciones sancionables de parte del contribuyente, es decir, que los obligados a suministrar información no la suministren de forma errada o la suministren de forma extemporánea. Eso es básicamente por qué me van a sancionar si no reporto la información exógena estando obligado a hacerlo. El límite de la multa o de la sanción que establece ese artículo como multa será de 15.000 VTs, que para el año 2018 son 497.340.000 pesos. Ese es el límite de la sanción, no me pueden poner una sanción más allá de eso. Y bueno, ahorita vemos cómo opera esa sanción, pero es importante como aclarar qué ocurrió cuando hubo el cambio con la 1819 del 2016, y es que muchas personas en su momento indicaron o creyeron más bien que la información exógena del 2016 debía aplicársele la sanción que estaba previo a la ley 1819. Resulta que esto lo resolvió la DIAN con el concepto unificado 14.116 de julio del 2017,
trayendo a colación este artículo de la Ley 153 de 1887, en donde establece que las normas de carácter procesal son de aplicación inmediata, excepto que la norma diga lo contrario. En este caso, la sanción por no entregar información exógena o entregarla de forma extemporánea o errónea, pues aplicará para el caso de la información 2016, la de la Ley 1819 del 2016. Y esto pues tuvo más como eco cuando salió la resolución de la DIAN ampliando el término para presentar la información exógena del 2016. Entonces, ya aclarado esto, vamos a ver cómo opera el cálculo de la multa que consagra el artículo de la sanción por información exógena. Entonces, este cálculo se establece en porcentajes y los porcentajes dependerán de la acción o de la conducta sancionable del contribuyente. Tenemos como primera medida, si yo no suministro información, mi multa será calculada sobre el 5% de la información que no suministré. Si suministro la información de forma errónea, será sobre el 4% de esa suma que yo suministré de forma equivocada. Si suministro la información de forma extemporánea, será el 3% de la suma de la información que yo informé de forma extemporánea. Y la norma previene los casos en que la información no tenga cuantía o que yo no pueda contabilizarla, y es que esta sanción será calculada sobre el 0,5% de los ingresos netos y patrimonio bruto que yo haya declarado en el año inmediatamente anterior. Ahora bien, la liquidación de la sanción comprende estas características o estos conceptos para tener en cuenta. Existe la multa que ya mencionamos, y adicional existe el desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones que tengan relación con la información por la cual pues, me están sancionando, ya sea porque no la informé o la informé de forma equivocada. Adicional, esta sanción tiene la posibilidad de que el contribuyente que incurra en una conducta sancionable pueda asumir una reducción de esa sanción. Será posible reducir esta sanción al 50% si yo subsano mi conducta previo a que me sea notificada la sanción, y esto lo tengo que aportar mediante un memorial, obviamente liquidando y pagando la sanción correspondiente. Si yo subsano mi conducta posterior a que me haya notificado la sanción, podré reducirlo al 70%. Y no obstante estas dos opciones, si yo subsano con anterioridad la notificación de liquidación de revisión, podré evitar que me desconozcan estos conceptos de la información que no haya suministrado o que haya suministrado de forma extemporánea o errónea. Pero si ya me notificaron la liquidación de revisión, solo podrán desconocerme estos conceptos que sean plenamente probados. Ahora bien, a la DIAN le fue consultado qué ocurría si yo informaba con formatos diferentes la información a la que estaba obligado a suministrar, pero tenía como duplicidad de información frente a esa información entregada ante la DIAN. La DIAN, con base en el principio no bis idem, que es que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, decidió o concluyó que en estos casos, si la información que yo había suministrado de forma dos veces y eran diferentes o eran disímiles, mi sanción era liquidada de forma independiente por estos valores. Pero si la información que yo suministraba dos veces, una contenía la otra, mi sanción sería liquidada solamente sobre la información que contenía el total de la información. Ahora bien, la reducción de la multa, acuérdense que este artículo tiene dos tipos de sanciones, multa y desconocimiento, puede ser llevada hasta el 20% siempre que yo subsane mi actitud que generó esta sanción previo a que me notifiquen el pliego de cargos, lo haga de forma voluntaria, lo liquide, lo pague y al momento de subsanar y pues tenga la reducción de este 20%. Entonces genera como un incentivo para que el contribuyente obligado a entregar información exógena pueda velar porque su información sea entregada de forma correcta, a tiempo y pues tiene la opción de que pueda ser reducida al 20% si lo hace de forma voluntaria. Ahora bien, respecto a esta sanción, como ustedes bien saben,
el 640 del Estatuto Tributario regula los principios de lesividad, proporcionalidad y favorabilidad que rigen el régimen, valga la redundancia, el régimen sancionatorio tributario. Estos principios de lesividad, proporcionalidad y favorabilidad permiten que en ciertas condiciones que se cumplan de acuerdo a lo que establece el Estatuto Tributario en su artículo 640 puedan tomarse o se favorezcan de unas reducciones a las sanciones. Entonces, la DIAN en este concepto reconoció que adicional a los porcentajes que tiene derecho el contribuyente obligado a poder reducir su sanción por no entregar información exógena o hacerla de forma extemporánea, podía acogerse a la aplicación de este artículo y en consecuencia debía verificar el cumplimiento de los requisitos en cada caso. Entonces, como manera de recordar, vamos a traer acá el artículo 640. Entonces tenemos que la primera opción que nos consagra el artículo 640 es que la sanción sea liquidada por el contribuyente, bueno, agente de retención o responsable y declarante podrá reducir al 50% el valor de la sanción establecida si cumple estas dos condiciones. Podrá reducirla al 75% si cumple estas dos condiciones. Y en caso de que sea la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales quien liquide la sanción o que lo proponga, podrá reducirlo al 50% si cumple estas condiciones el contribuyente o al 75% si cumple estas condiciones. ¿Listo? Ahora bien, respecto a la retención de pagos al exterior, que es otra de las situaciones que hemos evidenciado, esto es muy importante para que a todos nos quede claro. Y es que la retención para pagos en el exterior, la regla general es que toda persona natural o jurídica que realice pagos al exterior debe realizar la retención en la fuente por dicho pago. Esa es la regla general. Entonces entendamos que cuando realizamos este tipo de pagos, en principio, siempre debemos realizar la retención en la fuente. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, gracias al artículo 408 del Estatuto Tributario y lo que trajo la ley 1819 fue que unificó las tarifas. Entonces, en este artículo observamos que estos conceptos, todos los pagos que se realicen al exterior por estos conceptos tendrán una tarifa al 15%. ¿Cuál fue la razón para que se unificara estas tarifas? Pues evitar la distorsión de la planeación tributaria, en donde se simulaban contratos de asistencia técnica o consultoría que pues, no correspondía a la realidad económica, y también para que la aplicación de los CDI, que tienen unas tarifas de retención más amigables, pues tuviese efecto realmente. Entonces encontramos que en el artículo 408 los pagos realizados por intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, explotación de toda especie de propiedad industrial o de know-how, prestación de servicios técnicos o de asistencia técnicas, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, tendrán retención en la fuente del 15%. No obstante que esta unificación de tarifas fue traída con la 1819 del 2016, existen aún unas tarifas diferenciadoras. Dentro de esas encontramos los pagos por licenciamiento de software por programas de computador. Esta tarifa es diferente y que está consagrada en el artículo 411 del Estatuto Tributario. La tarifa de retención para este tipo de pagos realizados al exterior será del 33% sobre el 80%, es decir, 26,4%. Bueno, cabe aclarar que este licenciamiento es a cualquier título, no necesariamente, o sea, que cumpla las características de un licenciamiento de programas de computador, así el contrato diga otra cosa. Los contratos de gerenciamiento con casa matriz, los pagos que yo realizo a mi casa matriz por los contratos de gerenciamiento o dirección que ésta me haga a mí como sucursal de sociedad extranjera, se rigen por la tarifa del 15% y esto está establecido en el 408 del Estatuto Tributario siempre que no correspondan a regalías y explotación o adquisición de intangibles. Es importante traer a colación este concepto de la DIAN, porque este concepto de la DIAN es muy extraño. La razón es que en este concepto se preguntaba sobre la retención en la fuente por pagos de gerenciamiento que se le hacía a una casa matriz en España, y ustedes saben que nosotros tenemos CDI con España, y la DIAN, por alguna razón que no conozco,
decidió o concluyó que la tarifa es del 15% y desconoció la tarifa que beneficia con el CDI, que es el 10%. Según los argumentos de la DIAN, es porque para ellos era aplicable el artículo 20 del Estatuto Tributario sobre establecimiento permanente y como tal el establecimiento permanente está obligado a declarar renta acá en Colombia, entonces da aplicación al 15% desconociendo el CDI, pero no justifica más allá que la definición de establecimiento permanente para dar aplicación a esta tarifa. Entonces acá desconoció tajantemente el convenio de doble imposición, para evitar la doble imposición. Entonces ahora hablando de los convenios para evitar la doble imposición, estos son el total de los convenios que están actualmente vigentes en Colombia, los firmados pero que no están vigentes y los que están en negociación. ¿Qué ocurre con estos convenios y que tienen un asterisco? Resulta que el convenio que se firmó con Francia, pero que aún no ha entrado en vigencia, tiene una particularidad y es que los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría no hacen parte, no hacen parte del artículo 12, que es la definición de regalías que está en todos los convenios para evitar la doble imposición. Este convenio, al no tenerlas en el artículo 12 de regalías, necesariamente se irá por el artículo 12, que son gastos empresariales. ¿Qué pasa con esto? Que ya la tarifa no será de retención del 10% como trae el convenio, sino del 0%. ¿Y qué ocurre con estos que tienen los asteriscos? Es que estos convenios que tiene vigente hoy en día Colombia y que se rigen, tienen una cláusula de nación más favorecida. Entonces, si yo con Francia firmé este convenio y me favorece en este tipo de contratos, le será aplicable a estos otros. Pero pues aún como no ha entrado en vigencia, no sabemos cómo va a operar, pero en principio por la regla de nación más favorecida, estos convenios les será aplicable la exclusión que hace en el convenio de Francia de las regalías de este tipo de contratos. Entonces, observemos acá, traigo un cuadro para hacer como una sinopsis de las tarifas de retención en la fuente sobre algunos pagos que se realizan en el exterior. Entonces, 15% tarifa unificada para este tipo de pagos. Tenemos intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, explotación de toda especie de propiedad industrial, prestación de servicios técnicos y de asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística o científica, consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia. 15% todos estos pagos. El prestador, bueno, entonces el ejemplo de este tipo de servicios es el del hotel o el del transporte que yo contrato en el exterior. Evidentemente, en este caso, no debería hacer retención en la fuente a título de IVA, porque el servicio es prestado en el exterior, no desde el exterior, que es la regla general. Ahora bien, esto es algo muy común que hemos observado, y es las personas del régimen común que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país para la prestación de servicios grabados en el territorio nacional. Con relación a los mismos, se les efectuará la retención del 100% del IVA que deba pagarse acá en Colombia por ese tipo de servicios. Esto lo podrán encontrar en el artículo 437-1 en su parágrafo primero. Ahora bien, existe el caso especial de las tarjetas de crédito y es que se supone que ya están implementando, que deberían haber implementado la opción de retención en la fuente a título de IVA a través de las entidades de emisoras de tarjetas de crédito por los servicios electrónicos o digitales como es Netflix, Spotify y otros, pero aún no lo han hecho. La idea es que a través de estas entidades emisoras de tarjetas de crédito se pueda hacer la retención por estos servicios que son prestados desde el exterior. Ahora bien, los servicios excluidos de IVA, que creo que ya todos nos lo sabemos, que están en el 476 del Estatuto Tributario y que tiene un listado de 24, si no estoy mal. La gran o la más importante modificación e inclusión que trajo la ley 1819 son este tipo de servicios, que es bien común en ustedes o en nuestros clientes,
Y para este tipo de servicios, que es suministro de páginas web, servidores, cloud computing y mantenimiento a distancia de programas y equipos, pues es bien conocido el concepto del 25 de agosto del 2017 que emitió la DIAN en compañía del MINTIC, en donde define claramente qué debe entenderse por cloud computing, sus operadores y la necesidad de hacer el autodiagnóstico ante el Ministerio de las TIC, así como la definición de mantenimiento a distancia de programas y equipos y lo que debe entenderse por hosting. Entonces, en ese concepto, pues la DIAN hizo un trabajo muy detallado con el MINTIC para definir y aclarar a todos nosotros qué debe entenderse por este tipo de servicios y entenderlos como excluidos al momento de elaborar pues, nuestros contratos. Y pues no se efectúa la retención por IVA, pero sí se procede el de renta del 15%, que es la tarifa unificada. Listo. Buenos días. Muchas gracias, Luisa, por tu presentación y pues en primer lugar quisiera darle las gracias a todos ustedes por asistir a nuestra conferencia. También quiero hacer una especial mención porque pues Luisa y Anderson son el talento joven de nuestra firma y hoy se están fogueando por primera vez en una charla, así que, pero me gusta que ellos estén participando y se estén involucrando porque no simplemente los doctores Camilo somos los que aquí estamos al frente, sino que ellos también son una parte fundamental de nuestra firma. Lo primero que quiero hacer es unas menciones específicas a lo que explicó mi papá. Y quería dejar un punto ahí claro porque quiero que es importante en el control de detalle. La conciliación fiscal la vamos a presentar ahorita en octubre y el próximo año la volvemos a presentar más o menos cuando se nos vence la renta. Pero ¿qué ocurre? Este año el control de detalle no era obligatorio, para el año, digo este año, año grabable 2017, pero para el año grabable 2018 sí es obligatorio. Mi papá me les dijo, mire, el libro fiscal les puede servir, y ahí quiero detenerme un poco. ¿Por qué? Porque es que yo no sé por qué en algún momento se perdió y se pretendía que el libro fiscal era el mismo 2649 y se quedó como ese paradigma que todo lo que yo tenía en mi PUG era el libro fiscal y eso es falso, porque había algunas diferencias que yo tenía dentro de 2649 con mis normas fiscales y las normas fiscales, mira ahora empezó la banda, entonces mis normas fiscales tenían que estar, el libro fiscal tenía, el propósito era identificar esas diferencias fiscales. Entonces, si usted, digamos, pretende usar como control de detalle su libro fiscal, pero tiene que ser un libro fiscal bien llevado y tenga esta particularidad, que sea por transacción. O sea, no puede ser simplemente la cuenta mayor o ese tipo de cosas no nos sirve, la conciliación tiene que ser por transacción. Si yo no tengo ese detalle por transacción, voy a tener una dificultad para poderle probar a la DIAN mis diferencias entre lo contable y lo fiscal. Entonces eso es muy importante, digamos que sí les puede servir ese libro fiscal, mi recomendación es, yo no lo haría por ahí, si fuera yo, la verdad, tendría dos opciones. Una es pedirle a mi proveedor de software que diseñe ese control de detalle. ¿Sí? Que tenga ese control de detalle para poderlo conciliar, para que sea mucho más fácil el tema de poder probar cosas en la fiscalización, porque hoy el reto es ese, digamos que uno maneja los conceptos, tiene claras las cosas, pero el reto es poderle probar a la administración muchas veces esas diferencias. En las fiscalizaciones que hemos visto del año grabable 2017, este año, la DIAN está siendo muy agresiva, por ejemplo, ¿y por qué se están dando esas fiscalizaciones? Usualmente por solicitudes de saldos a favor. Cuando usted solicita su saldo a favor del año grabable 2017, me parece que en la instrucción es vaya y visítelo. Y entonces van y lo visitan. Y si le encuentran algunas diferencias que no se pueden justificar, de una vez le suspenden términos. Entonces ahí empezamos a tener problemas, porque la suspensión de términos nos alarga el trámite de la devolución por 90 días hábiles más. Mi recomendación para las personas que las asesoramos y las empresas que nosotros estamos digamos, acompañándolos, es procure solicitar sus saldos a favor con garantía, que la garantía es la póliza de seguros. ¿Para qué? Para que no exista esa posibilidad de suspensión, aunque tuvimos un caso pues, terrible donde sí le suspendieron a pesar de tener esa póliza por un argumento que nuestro criterio es ilegal, pero es la mejor práctica hacerlo de esa manera. Entonces, cuando tenga ese control de detalle para el año grabable 2018, porque eso es obligatorio para el año grabable 2018, pues preocúpese por eso, porque yo he visto que la gente no estaba muy preocupada por ese tema. Y otra aclaración que quería hacer era con respecto a los que nos comentaba Luisa. No se nos olvide que los agentes retenedores personas naturales son poquitos,
son unos específicos, no son todos. Las personas naturales, para ser agentes retenedores, tienen que cumplir unos requisitos. Y unos requisitos tienen que ser como en ingresos, y esos ingresos están por más de encima de 500 millones de pesos. Entonces, para que tengan eso presente, y la retención siempre va a proceder para pagos en el exterior cuando el ingreso para ese residente, para ese no residente fiscal colombiano, sea una renta de fuente nacional. Si la renta es de fuente extranjera, no tenemos que hacerle retención en la fuente. Entonces, ahora sí, ya habiendo hecho las precisiones, entro en mi tema. ¿Y cuál es mi tema? En principio, hemos detectado algo que viene sucediendo en todas las compañías que nosotros revisamos y auditamos todos los meses. Y es lo siguiente, hoy todavía nos encontramos que algunas personas naturales que prestan servicios personales les están practicando retenciones del 10, del 11%, del 6 y del 4%. Esa no es la regla general, esa es la excepción. Y vamos a empezar por qué. El legislador, ¿qué trató de hacer? Dense en cuenta una cosa, digamos que los asalariados y los contratistas a través de contratos de prestación de servicios hacen labores similares, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta, y yo creo que lo han oído nombrar, en el Estado es uno de los mayores contratantes de personas a través de contratos de prestación de servicios. Pero entonces había un tratamiento fiscal diferente para unos y otros. Todos los que somos asalariados teníamos las ventajas de tomar nuestra renta exenta, de tomar nuestras deducciones, y teníamos toda esa posibilidad de hacerlo de esa manera. Pero los contratistas a través de contratos de prestación de servicios no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque les clavaban o el 10 o el 11%, dependiendo si era declarante o no. El legislador trató de acabar con eso, y para el legislador dice, para mí, independientemente de que sea un asalariado o un contratista a través de esa figura de contrato de prestación de servicio, para mí es lo mismo, y vamos a permitir que esa persona pueda determinar su retención por el artículo 383. Entonces vamos a ver los fundamentos normativos de lo que les estoy explicando. Primero, ¿dónde está definido qué es una renta laboral? Está definido en el artículo 335, pero el 335 del Estatuto Tributario no dice mucho. Dice, remítase al artículo 103, y el artículo 103 es un artículo pues ya relativamente viejo, del año 2000, y dice lo siguiente: se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado, cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. Entonces, eso es lo que hoy tenemos que entender por renta laboral, hoy. Pero realmente esto no nos aclara mucho el tema para lo que, digamos, para poder entender lo que quiero explicarles. Entonces, tenemos que remitirnos también a qué es una renta no laboral. Acordémonos que hoy en día la tributación de las personas naturales es cedular. Hay 5 cédulas. Una es rentas laborales, la residual, que es esta, rentas no laborales, hay una renta de dividendos, una renta de pensiones y una renta de capital. Cada persona natural ahorita nos vamos a enfrentar a hacer nuestra nueva declaración de renta y vamos a tener que mirar a qué rentas corresponde cada cédula. Pero para efectos de lo que les estoy explicando, la renta que dice ingresos de rentas no laborales está definido en el artículo 340. Y para no leerlo todo, a grosso modo lo que dice es que aquella persona que tenga contratados, bien sea empleados o contratistas, por más de 90 días continuos o discontinuos en el mismo periodo gravable, esa persona no se le va a considerar como una renta laboral su ingreso. Entonces, voy a poner un caso para que me entiendan el tema. Yo soy un asesor tributario, me retiré de Tower y voy a empezar mi actividad individual y voy a iniciarla como persona natural. Pero para hacer esa actividad voy a empezar a ofrecerle servicios a cada uno de ustedes y voy a contratar a Anderson y a Luisa. En ese caso, yo ya me salí de la renta laboral. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 2 empleados, que son cada uno de ellos. Entonces, en ese entendido, cada empresa para determinar eso, pues tiene que pedirle a su contratista, oiga, ¿usted tiene contratado personas? ¿Sí o no? En este momento no existe ningún tipo de decreto, ninguna declaración que sea obligatoria, eso es antes de la ley 18 y 19, si se acuerdan que cada persona natural tenía que llenar una cartica donde declaraba todas sus condiciones tributarias, eso se acabó, eso ya no existe. Pero la única manera que yo creo que uno podría identificar esto es que el contratista, ustedes le pregunten en sus procedimientos internos, oiga, ¿usted tiene empleados contratados? ¿O los ha contratado en este periodo de tiempo para poder determinar eso?
miren, llamo la atención en algo, aquí la norma no habla del año gravable, dice 90 días continuos o discontinuos, pero el decreto, que el artículo, esos artículos nuevos del decreto único tributario que son larguísimos, el 1.2122 señala que es en el año gravable. Ahí específicamente en el decreto único tributario señala que es en el año gravable. Bueno. Entonces el mismo decreto trajo y definió que se trata por una compensación de servicios personales. ¿Qué dice que es un servicio personal? Démonos cuenta que es toda actividad, labor o trabajo, o sea, tiene que haber una acción de la persona, no puede ser algo pasivo. De ahí nos saca los arrendamientos, por ejemplo, el alquiler. En el alquiler o el arrendamiento no hay ningún tipo de acción, acá sí. Prestado directamente por una persona natural, entonces, chao, personas jurídicas, esto solo aplica a personas naturales. Que genere una contraprestación en dinero o en especie, independiente de su denominación o en forma de remuneración. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para que puedan entender que es una compensación de servicios personales. Y aquí trae unos requisitos, es muy rara la redacción de la norma, pero dice lo siguiente: cuando la persona cumpla la totalidad de las siguientes condiciones, no se considera renta laboral, no se considera que es una compensación de servicios. O sea que si la persona cumple uno de estos, cumple los tres, no pertenece a la renta laboral, por eso no vamos a aplicar lo descrito en el artículo 383, que es el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Entonces démonos cuenta que tiene, para salirse de esa órbita del 383, de la retención que, entre comillas pongo, de salarios, porque no es solo para salarios, también es para honorarios, tiene que cumplir estos tres. Entonces vamos a verlos con detenimiento. Primero, incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de tales servicios de conformidad con el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces esa persona tiene que estar incurriendo en gastos en su actividad. En el ejemplo que yo les puse, pues ¿cuáles serían mis costos y mis gastos? La nómina de ellos. Segundo, desarrollar su actividad con criterio empresarial y comercial, teniendo en cuenta lo normalmente acostumbrado en su respectiva actividad, tales como asunción de pérdidas monetarias que resultan de prestación de servicio, asunción de responsabilidades ante terceros o fallas de prestación del servicio. O sea, realmente ese contratista se hace responsable por lo que está haciendo y si la llega a embarrar, paga, asume, está asumiendo una responsabilidad. Y volvemos al mismo requisito: contratar o vincular a 2 o más trabajadores, contratistas, que en su actividad en su actividad productora de renta, por un periodo de 90 días continuos o discontinuos durante el año gravable. O sea que si esa persona tiene estos 3 requisitos, vamos a darle el tratamiento ordinario. ¿Cuál es el tratamiento ordinario? El 10, el 11, el 6, el 4. Pero es para que lo tengan claro porque pues hoy, digamos, es muy fácil volver a seguir aplicando lo que estamos haciendo, ¿sí? Es como mecánico. Y la idea es que cambiemos eso porque también para sus contratistas es un beneficio, ¿sí? Ellos ya verán cada uno cómo maneja su impuesto sobre la renta, pero para sus contratistas es un beneficio porque no les van a tener que practicar renta. Entonces aquí, ¿qué pasó aquí? Aquí hice como una sinopsis también y es, miren, ya vimos los requisitos, tengan en cuenta que más o menos para un contratista, esto es una regla general, pero no es, o sea, tienen que fijarse cada uno en su caso particular cómo le aplica a cada uno de sus proveedores. Pero la regla general es que una persona que le van a pagar mensualmente un honorario de 4.475.778 no debería tener retención en la fuente, por regla general. ¿Por qué? Porque esa persona tiene derecho a tener una renta exenta, porque esa persona está aportando o debe aportar a seguridad social, a su salud, a su pensión, y por eso no le va a dar base para hacer la retención en la fuente. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, retención de dividendos. Entonces, es otro tema que también ha suscitado muchas preguntas. Y, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy en día seguimos con la misma categoría de dividendos grabados y no grabados. Eso no ha cambiado. Y es raro, porque uno dice, ¿pero cómo así? Entonces, si es no grabado, no le debería hacer retención en la fuente. Eso es lo extraño y lo, digamos, que en técnica legislativa yo tampoco comparto, porque confunde. Si uno dice, ¿pero cómo así? ¿Es no grabado y le voy a hacer retención en la fuente? Pues sí, esta misma forma de determinar qué es dividendo grabado y no grabado no ha cambiado. Sigue siendo exactamente igual. ¿Qué cambió?
cambió para las personas naturales, residentes, colombianas, porque los no residentes tienen otro tratamiento, personas naturales residentes, que reciban dividendos a partir del año gravable 2017, van a tener que aplicar esta tabla. Y esta tabla es progresiva. Hay unos dividendos poquitos que siguen siendo exentos, siguen grabados a tarifa cero, hay otros que son al 5% y la gran mayoría es al 10%. ¿Sí? Para esas personas naturales que reciban esos dividendos, van a ustedes tener que aplicarles esta retención en la fuente. ¿Vale? Entonces ahora, ¿qué pasa si son grabados esos dividendos? Si son grabados esos dividendos, la porción grabada para esas personas naturales será el 35%. Entonces esa persona tendrá dos impuestos, un impuesto a título de no grabados, de la tabla que acabamos de ver anteriormente, y si la porción grabada será al 35%. Entonces a la postre realmente todo es grabado, ¿sí? Entonces deberían cambiarle esa denominación porque realmente enreda, y para uno como consultor es, digamos, es enredado explicarlo, pero pues tiene su lógica, pero deberían cambiarlo, debería tener otro tratamiento. Algo que a todos nos tiene que quedar claro: personas jurídicas, residentes fiscales colombianas, no tienen retención en la fuente por dividendos. No tiene, es ingreso no constitutivo de renta, nunca va a tener retención en la fuente. ¿Por qué? Porque es que la idea es grabarlos en las personas naturales, cuando la persona natural lo reciba. Entonces a las personas jurídicas, a las holding, es que mi compañía tiene socios puras personas jurídicas, ¿le tengo que hacer retención en la fuente? No, nada. Se lo tendrán que hacer cuando esa holding distribuya a las personas naturales, en ese momento sí lo tendrán que hacer. Ahora bien, los no residentes fiscales en Colombia, las personas que no son residentes fiscales en Colombia, sean personas jurídicas o personas naturales, la retención por no grabados es el 5% y la retención por utilidades grabadas es el 35%. ¿Listo? Bueno. Otro tema que hemos encontrado también, los descuentos condicionados. Entonces los descuentos condicionados, tradicionalmente, bajo las reglas contables anteriores, si yo otorgaba un descuento condicionado, para mí era un gasto. Y si yo otorgaba un descuento condicionado, si me otorgaban un descuento condicionado, es un ingreso. No es así, ya no más. Las NIF cambiaron esa metodología. Esa metodología, hoy tenemos que reconocer si es un descuento condicionado que yo le otorgué a mi cliente, es un menor valor del ingreso, tengo que depurarlo del ingreso. ¿Sí? Si yo lo recibo en una mercancía, entonces es menor valor del inventario o menor valor del costo. ¿Qué implicación tributaria tiene eso? Mire, y esto tiene un sustento, ¿sí? Esto tiene un sustento porque la DIAN ya lo reconoció en este concepto, el 1376 del 2017. Recordemos que todas las posturas que como contribuyentes acojamos de la administración las tiene que respetar por ley, la ley 223 del 95 señala eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no hago eso y sigo haciendo lo anterior, pues entonces voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque voy a pagar más ICA, porque estoy generando unos ingresos que no debería generar y estoy anticipando más autorretención en la fuente que no debería anticipar. Esa dinámica no debe seguir aplicándola. Ay, me adelanté, perdón. Aquí está. Ahora sí, listo. Diferencia en cambio. Entonces, otro tratamiento también es la diferencia en cambio. Tradicionalmente la diferencia en cambio en Colombia era no grabada, con ICA, no sujeta. Digamos que ese es el concepto que utiliza la legislación de ese impuesto y la denomina no sujeta. Pero la ley 1819 trajo un cambio. ¿Y cuál fue el cambio? Es decir, mire, para efectos fiscales, la diferencia en cambio que tiene efecto es la realizada. Entonces, para nosotros como consultores surgieron muchas preguntas y dijimos, ¿será que la diferencia en cambio realizada tiene efectos fiscales para ICA? Eso fue lo que empezamos a reflexionar. Entonces, la primera conclusión que llegamos es, bueno, para un exportador, la diferencia en cambio que se deriva de su actividad como exportación, nunca va a ser grabada. ¿Por qué? Porque las exportaciones no son sujetas. Entonces, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por ende, nunca va a ser sujeto. Entonces, por esa vía no debería, si usted está grabando su diferencia en cambio siendo exportador por esos ingresos,
lo está haciendo mal, tiene que corregirlo. Entonces esta es la parte interesante. Ahora bien, soy un comercializador y compro bienes y los compré a ciertos dólares, pero digamos que por efecto de la tasa de cambio, digamos que en este momento bajara, asumiéramos que bajara 100 pesos, voy a deber menos y pago. Ahí es donde muchas empresas están cayendo y están generando un ingreso contable y un ingreso fiscal. Y nuestro criterio es que están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque es que si yo compré menos, como lo explicó el doctor Camilo, yo debería reflejar es o un menor valor del inventario o un menor valor del costo, y no debería estar reflejando una diferencia en cambio para ningún efecto. Entonces no debería haber diferencia en cambio en ese tema, todavía no debería haber ingreso. Entonces estamos de pronto generando unas diferencias en cambio que no se nos deberían generar, ténganlo presente. Bueno, y entonces nosotros seguimos con nuestro análisis y dijimos, pero bueno, entonces yo hablando del tema con mi papá le ponía, bueno, pero imagínese este caso, una empresa de servicios como nosotros pide un préstamo para capital de trabajo, y pide el préstamo para capital de trabajo y lo utilizamos para nuestro ejercicio normal que es consultoría, y ese préstamo es en dólares, y pedimos $30.000 y vamos a pagar, y los mismos $30.000 nos cuestan menos. Entonces se nos va a generar un ingreso, nosotros no tenemos inventario, no podemos hacer eso, se nos va a generar un ingreso. Le dije, en ese caso, sí sería la diferencia, en cambio sí sería grabada, le dije yo. Y es lo que creo, pues. Y le consultamos a la Secretaría de Hacienda y le consultamos al Ministerio de Hacienda para saber qué opinaban. Y la Secretaría de Hacienda a hoy ya nos contestó en este concepto y nos dijo, no, para ningún caso la diferencia en cambio será grabada en ICA, ni realizada ni no realizada. Digamos que yo en lo personal no comparto tanto ese criterio, pero les vuelvo y les repito, es un criterio que es favorable para todos los contribuyentes y ustedes se pueden amparar en esta opinión que está dando en este momento la Secretaría de Hacienda. Obviamente tengan en cuenta que esto es Bogotá, todavía nosotros no hemos recibido la respuesta del ministerio que podría servirnos a nivel nacional, porque Bogotá pues, es un tema independiente y tiene su régimen independiente. Seguramente cuando tengamos la respuesta del ministerio, a todos ustedes que están acá les llegan nuestros flashes y nuestros boletines, les comentaremos cuál fue la decisión final, pero entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Que la diferencia en cambio sigue siendo no grabada, así sea realizada. ¿Vale? Entonces, un tema que, digamos, hablamos ahorita, a mí me llamaba la atención cuando Luisa decía que para encuadrar una retención hacíamos planeación fiscal. Y la verdad yo no creo que eso era planeación fiscal, cuando teníamos un pago al exterior y decíamos, no, pues digamos que es asistencia técnica para reducir la retención. Yo creo que eso no era planeación fiscal, creo que eso era un abuso del derecho, honestamente, que hoy tiene su figura propia en el estatuto tributario que se llama el abuso tributario. En la charla anterior nosotros hicimos una breve explicación de qué es el abuso tributario. Hoy lo voy a exponer aquí, pero básicamente es cuando usted emplea algunos actos o negocios jurídicos artificiosos sin razón o propósito económico para obtener un provecho tributario o para obtener un beneficio, obtener una mayor deducción, obtener una pérdida fiscal mayor. Entonces, si usted le llegan a descubrir una figura de abuso tributario, la DIAN está en capacidad de encuadrar esa figura y poner los efectos económicos reales, eso es. Pero lo que más me llama la atención acá en este momento y que de pronto no hemos considerado son dos cosas, las sanciones particulares del abuso tributario. La primera es que la sanción de inexactitud crece, porque hoy en día es el 100, entonces pasa al 160, crece. Pero lo más grave es esto, es el levantamiento del velo corporativo. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Que le pueden cobrar a los socios ese impuesto derivado por esa acción. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ya se acabó el tema de soy sociedad anónima, entonces ya no respondo porque yo puse un capital. Si usted se enmarca en una figura de abuso tributario, pueden llegar a cobrarle a cada uno de sus accionistas, sean personas naturales o personas jurídicas, y por eso hay que tener mucho cuidado con esa figura. El fundamento normativo es el artículo 869-2, dice: en el evento de presentarse abuso en los términos del 869 del estatuto,
la administración tributaria podrá remover el velo corporativo, que es lo que les acabo de mencionar, de entidades que hayan sido utilizadas o hayan participado, imagínense, hayan participado por decisión de sus socios, accionistas o directores administradores dentro de las conductas abusivas. Obviamente todo esto tendrá un debate, tendrá una discusión si los socios participaron o no, si conocían, pero ustedes ya conocen, lo que dice el doctor es muy cierto. Uno ya conoce cómo es la actitud de la DIAN, o sea, frente a la DIAN, los contribuyentes, la gran mayoría se presume la mala fe y somos evasores. Entonces pueden aplicarnos con este rasero. Démonos cuenta de algo, ahorita se viene una reforma tributaria que en teoría va a bajar las cargas tributarias, pero el objetivo de ellos es seguir recaudando lo mismo o más. ¿Cómo lo pretenden hacer? Fiscalización. Fiscalización. Y el tema que vamos a ver más adelante ayuda a eso, que es la factura electrónica. Bueno, entonces ahora vamos a, digamos, para cerrar ya este módulo, vamos a hablar de unos aspectos puntuales de la factura electrónica. Esto no pretende ser, pues, o sea, la factura electrónica tiene 1000 temas. Yo simplemente les pretendo dejar algunas cosas puntuales para que ustedes las tengan presentes. Primero, recuerden, grandes contribuyentes comienzan el 1 de septiembre, ¿sí? 1 de septiembre ya tienen que estar listos. Únicamente aquellas personas, aquellas empresas que hayan sido seleccionadas, pero que hayan demostrado que tienen una contingencia tecnológica y se lo hayan pedido a la DIAN antes del 1 de junio del 2018. Entonces ahí surgió todo un debate porque la misma resolución era bastante confusa, porque muchos interpretamos y dijimos, porque la resolución dice, todos están obligados a partir del 1 de junio. Entonces dijimos, para que le dieran los 3 meses más, teníamos que presentar esa solicitud para comenzar el 1 de septiembre. La verdad, era una interpretación errada. La DIAN de todas maneras sacó este cuadrito, no sé si lo han visto en alguno de los, es una información ya conocida. Ellos dicen claramente, mire, para todos empieza el 1 de septiembre. Si usted llegó a pedir esa prórroga y se la autorizaron, tiene hasta el 1 de diciembre. Ahorita vamos a ver por qué se da esa interpretación. Mire, aquí ya está, acá hay una norma que se llama el 684, creo que yo la puedo alumbrar acá, el 684-2. El 684-2 es una norma vieja y esa norma señala y dice que cuando la autoridad tributaria implemente un mecanismo de control adicional, habrá un plazo de 3 meses para implementarla. Es una norma que estaba ahí y realmente no éramos muy conscientes de ella, pero está ahí y por eso le da ese plazo de 3 meses. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque más adelante vamos a ver que hay otros obligados que supuestamente empezamos el 1 de enero del 2019, que somos el resto de empresas que declaramos y pagamos IVA o que declaramos y pagamos impuesto al consumo. Entonces la gran pregunta es, ¿será que este 684 aplica para ese mismo plazo? Y es un interrogante interesante, porque si eso es así, no empezaríamos el 1 de enero, sino tendríamos 3 mesecitos más, que nos ayudaría mucho. Pero miren cómo está redactada la norma. Dice lo siguiente: la Dirección de Impuestos Nacionales podrá prescribir que determinados contribuyentes o sectores, previa consideración de su capacidad económica, adopten sistemas técnicos razonables para el control de su actividad productora de renta o implantar directamente los mismos, los cuales servirán de base para la determinación de sus obligaciones tributarias. La no adopción de dichos controles, luego de 3 meses de haber sido dispuestos por la Dirección de Impuestos Nacionales o su violación, dará lugar a la sanción de clausura del establecimiento. Entonces, ¿qué me llama la atención ahí? Que es un sistema implantado por la Dirección de Impuestos Nacionales. ¿Qué ocurre? La obligación hasta la fecha no ha salido una resolución que diga que los declarantes de IVA y de impuesto al consumo están obligados a adoptar factura electrónica. La única norma que tenemos es la reforma tributaria, y la reforma tributaria pues viene proferida por el Congreso, no por la administración, no por la DIAN. Entonces, si uno hace una interpretación restrictiva de la norma, uno diría, esta norma solo aplica si la DIAN saca una resolución implantando ese requisito para el resto de compañías. De todas maneras, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es consultarle a la DIAN y decirle, venga, ¿este plazo sí va a aplicar para el 1 y vamos a tener ese lapso, sí o no? Ojalá que sí sea, porque eso nos permite pues tener un mayor tiempo para poder adaptarnos a esto. Tengan presente una cosa, una vez usted
sea aprobado como facturador electrónico, ya no puede utilizar ni factura por computador ni factura litográfica. Eso lo tiene que tener muy presente, porque de pronto va a tener un lapso de tiempo donde va a tener que decir, no puedo facturar. Entonces tiene que planearlo muy bien, tiene que tener claro, oiga, durante 2 semanas no voy a poder facturar, tiene que coordinar a toda la gente de ventas, tiene que coordinar a todo el mundo y decir, todavía no puedo facturar, entonces tengo que tener este plazo, porque ya después no va a poder utilizar estas facturas. Téngalo presente cuando lo vaya a hacer. ¿Qué pasa si no comienzo a facturar? ¿Qué pasa si no comienzo a facturar electrónicamente? Dame 15 minuticos. Lo primero, ¿qué sanciones tengo? Primero, cierre del establecimiento. Si yo no facturo electrónicamente, me pueden cerrar mis establecimientos. Pero segundo, y lo más, digamos, grave de este tema es, le pueden aplicar la sanción del artículo 651. ¿Cuál es la sanción del 651? Todos la hemos relacionado mucho, es medios magnéticos. Pero, ojo, esta sanción es por no informar. Y no informar aplica para requerimientos ordinarios y hoy en día aplica también para factura electrónica. Y esto no fue una interpretación mía, esto no me lo inventé yo. Esto está en este decreto, en el decreto único tributario, en este artículo. Y dice, el incumplimiento por el obligado a facturar electrónicamente, de entregar el ejemplar y todo este cuento, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Ahí habrá toda una discusión del principio de non bis in idem, porque aparentemente, entonces, si no facturo, me pueden cerrar el establecimiento y tras de eso me podrían aplicar esta sanción. Me parece excesivo. Además, preguntémonos algo. La sanción del 651 siempre trae un ítem nuevo y que dice presentar información con errores. ¿Cuántos de nosotros no hemos presentado facturas con errores? Todas. Entonces, se fue la factura a la DIAN con error. En teoría, ya debería pagar yo mi sanción 600 del 651 por esas facturas que se fueron con ese error. Entonces, si las llego a modificar o a cambiar o todo eso, me voy a poner en evidencia. Yo creería que esto debería ser abordado en la nueva reforma tributaria, porque honestamente yo entiendo que con, digamos, la información exógena o en un requerimiento ordinario se imponga esta sanción, porque lo que se está tratando es de fiscalizar. Pero en este caso de la factura electrónica, creo que deberían, si bien es un mecanismo para poder controlar y mejorar los ingresos del Estado, deberían ser un poquito más flexibles, porque es muy rígida esta sanción y además porque, pues, si no queremos embarrarla, vamos a tener que implementar más controles, lo que significa que tenemos que tener más costos, porque habrá que invertir más tiempo en elaborar esas facturas. Esto es lo que les comentaba del 651. Conservación de la factura electrónica. ¿Cuánto tiempo que tengo que conservar la factura electrónica? El decreto único tributario dice que 5 años. ¿Qué ocurre? Yo no comparto tanto esa postura. ¿Por qué? Porque es que hay declaraciones hoy en día que quedan en firme en 6 años, en 12 años y hasta en 15 años. Entonces usted debería tener la posibilidad de guardar esas facturas electrónicas al menos durante la firmeza de la declaración. Porque si hay algo claro, yo no creo que este 6 años vaya a cambiar, que es aquellas empresas que aplican régimen de precios de transferencia o liquidan una pérdida fiscal en su declaración de renta. Yo tiendo a pensar que estos términos de 12 años y 15 años que se dieron en la ley 1819 son errores de técnica legislativa que se podrían corregir en esta nueva reforma tributaria. Pero yo creo que este término de 6 años no va a cambiar. Entonces, si usted tiene en firme o abierta su declaración durante 6 años, pues tiene que tenerlo los 6 años. No solo son los 5 que dice en el decreto. Entonces tenga eso presente. Otro punto irrelevante, con la factura electrónica todos los documentos equivalentes siguen vigentes, no se han acabado, los documentos equivalentes funcionan con normalidad. Entonces, primero, a régimen simplificado, como adquirentes o teniendo proveedores de régimen simplificado, tenemos que hacer nuestro documento equivalente común y silvestre, así tengamos factura electrónica. Eso es lo primero. Segundo, si yo manejo otros documentos equivalentes que son estos, hablo del POS, por ejemplo, del PLU, que son muy conocidos, pues definitivamente no estoy obligado
a que las operaciones que manejo por estos documentos equivalentes tengan que tener esos requisitos de factura electrónica. Y mis proveedores tampoco, no se los tengo por qué exigir. Entonces, ellos pueden utilizar hasta el día de hoy válidamente los documentos equivalentes. Sé que hay un proyecto de decreto modificando cosas de la factura electrónica, pero todavía no ha salido. Podría cambiar, ¿vale? También está, recuerden este documento equivalente que muchas personas pues de pronto no lo tienen presente, pero sigue estando, y es digamos, el documento sustitutivo en la factura de distribución masiva y ambulante. Esto es un documento equivalente que se utiliza para algunos productores que quieren ir al detalle y es masivo, tienen que venderlo, sigue estando vigente independientemente de que entren en factura electrónica. Mandato, ténganlo claro. Primero, si el mandatario ya está obligado a facturar electrónicamente, lo tiene que hacer a través de factura electrónica. Si mi mandante no está obligado, pero mi mandatario sí, tiene que seguir haciéndolo a través de factura electrónica, ¿vale? O sea, hoy la factura electrónica va a manejar el mandato, eso va a generar problemas también, porque uno tiene que, yo creo que en los anexos técnicos de la factura electrónica se va a tener que explicar muy bien qué es ingreso propio y qué es ingreso para terceros, independientemente de que esté en la factura. Y tengo que tener, ojalá con sus proveedores tecnológicos, tengan plenamente eso identificado porque puede generar confusiones, puede generar requerimientos, puede generar cosas, puede generar problemas. Este punto también me llama la atención. Ustedes saben que por doctrina, la DIAN ha dicho que uno en las muestras gratis o en los autoconsumos, que son los bienes que yo utilizo para mi propio uso, tengo que realizar factura para poder tener el soporte de esa erogación para mis costos o gastos deducibles y mis impuestos descontables. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo voy a hacer con factura electrónica? Nuestra sugerencia hoy, que no hay una respuesta todavía porque el decreto único tributario no regula ese tema, es saquen facturas electrónicas a nombre propio. ¿Sí? Sería la única manera, porque nos estamos exponiendo a que en el año grabable 2018 la DIAN sí va a aplicar su doctrina y nos va a pedir esas facturas. Entonces tenemos que empezar a sacar esas facturas electrónicas a nombre propio. Tengan presente también que las notas crédito y las notas débito van por archivo XML, o sea, también tengo que relacionar y le va a pedir exactamente a qué factura se va a imputar esas notas crédito. Todo eso tiene que ir conectado, muy bien hilado. Tengan en cuenta que también se pueden presentar contingencias tecnológicas. Obviamente esto es un sistema y la DIAN puede fallar, o sea, todo el sistema propio o el sistema que uno contrató puede fallar. La DIAN ya tiene previsto eso. Entonces a usted le van a dar dos consecutivos, un consecutivo electrónico y un consecutivo por talonario con un prefijo. Ese consecutivo por talonario con prefijo no es una factura litográfica, ¿sí? No es la misma factura litográfica que conocíamos o me habilita para utilizarlo en cualquier momento, yo no lo puedo utilizar por conveniencias comerciales, la idea es utilizarlo por cuando tenga contingencia, con una contingencia tecnológica. ¿Qué se supone? Yo saco mi factura en el talonario, se la mando a mi cliente, una vez superada la contingencia tecnológica, lo que hago es transcribir esa información, no hago una nueva factura, no es necesario hacer una nueva factura, sino transcribe la información al XLM, se lo manda a la DIAN, al cliente no hay que mandarle otra factura, la factura por ese talonario con ese prefijo especial va a ser el soporte para su cliente de esa erogación. No, básicamente es eso. Y un punto que me faltaba, la factura por talonario, esa factura que estamos sacando también será el documento para hacer factoring. Ese será el documento para hacer factoring. Y finalmente, pues otros puntos que hay que tener en cuenta es a los no obligados, si yo ya estoy obligado a facturar electrónicamente, a los no obligados tengo que enviarles una representación física a un correo electrónico. Si la persona no tiene correo electrónico, hay que hacérsela llegar físicamente. Para exportaciones hay que mandar una representación física, porque a mis clientes del exterior yo no les puedo exigir que me reciban facturas electrónicas. En importaciones, pues no voy a tener facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque mis proveedores son del exterior y ellos no están obligados a facturar electrónicamente. Todos los requisitos especiales que ustedes exijan dentro de sus compañías, que es que la factura tiene que tener la orden de compra y tiene que tener
un montón de requisitos adicionales de cada una de sus multinacionales, ténganlo en cuenta que tiene que ir en la descripción. O sea, y tienen que manejar ese tema en la descripción, porque la DIAN no prevé esos requisitos adicionales. Entonces, el único espacio o el único lugar donde vamos a poder manejar eso es en la descripción. Y también, finalmente, les recuerdo que la factura electrónica también podrá ser endosada, podrá ser título de factory. Eso es una charla más larga porque eso tiene todo un momento, todos unos requisitos y toda una, digamos, infraestructura para poder funcionar, pero está contemplada en el decreto 1349 del 2016. Para cerrar, lo más importante de la factura electrónica, ¿qué es? Todo esto es procedimental. Lo más importante es, la DIAN va a conocer sus ingresos, sus gastos y sus costos de una vez. Entonces va a poder hacer fiscalizaciones mucho más efectivas. El panorama que se nos viene es, más de la planeación tributaria, es cumplir con eso, es estar al día, es hacer las cosas bien hechas y acompañarse de verdad de personas que sepan para que los puedan asesorar en todos estos temas, porque como decía el doctor, son casos muy particulares. Muchas gracias.